La reintegración a la sociedad de una persona que ha permanecido durante años en una cárcel cumpliendo una condena representa un verdadero desafío, en especial cuando se trata de ciudadanos que han cometido los más espeluznantes delitos. ¿Cómo viven los privados de libertad en las cárceles del país el proceso de preparación para reincorporarse a la sociedad? ¿Qué hacen las autoridades penitenciarias para lograr este reto? Hola, ¿qué tal? Les saluda Kirsis Díaz y esto es Privados de Libertad en busca de la reinserción social. Yo tenía mi vida descontroladamente. ¿Por qué estás aquí? Por homicidio. Nosotros tenemos un horario regimental que inicia. Viajamos a San Cristóbal, donde se encuentran una de las cárceles más conocidas del territorio dominicano, Najayo Mujeres. Allí conviven cientos de privadas de libertad con historias marcadas por diferentes delitos. Llegué a ese límite por no tener un buen consejo, no tener un control en mi vida. Me arrepiento al máximo de haber cometido un error porque yo no soy dueña de la vida. Es el Señor el dueño de la vida y yo estoy muy arrepentida porque le quité la vida a esa persona. ¿Qué te llevó ahí? Los conflictos, los chismes, los problemas, ¿sabes? Que a veces involucran tanto a uno sin quererlo hacer porque yo no quería hacer ese suceso. Y cuando recibiste la condena, ¿qué pensaste? Muchas cosas. Pensé que mi vida se había acabado, pensé en mis hijos, en mi madre que la había perdido en el proceso. Me sentía ya acabada, que no había sentido para mi vida. En Najayo Mujeres hay 359 privadas de libertad por distintos delitos. Entre los más comunes se encuentran el homicidio, la droga, la estafa y el robo. Para muchas reclusas, referirse de manera explícita al delito que las llevó a la cárcel es motivo de vergüenza. Mayra Peña fue condenada a 20 años de cárcel y a pesar de llevar 11 en este recinto penitenciario, mencionar su delito aún le cuesta. Yo llegué a este lugar en un estado de elevación. Yo siempre lo llamo elevación porque yo no sabía realmente cómo era el mundo real. Yo tenía mi vida descontroladamente, yo actuaba de manera inconductual y tenía una egocentridad, un poquito, tenía desconocimiento de Dios. Tenía muchas cosas porque yo fui criada por mi abuela y mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Y eso, mi papá tuvo que irse a los Estados Unidos cuando yo era muy pequeña. Y yo siento que eso es un impacto, hizo un antes y un después, que solamente yo lo pude descubrir cuando estuve aquí. Y lo pude descubrir luego que yo tenía 2 años y 6 meses aquí, que fui trasladada a un lugar por mala conducta. Y casualmente quien me recibió nuevamente aquí fue la señora directora que está aquí hoy, Keuni Álvarez. Y llegué en la misma actitud y poco a poco ella fue hablando conmigo y me fue dando la oportunidad y yo le fui dando la oportunidad a ella de que el tratamiento del centro, lo que no había podido lograr nadie, ni siquiera mis familiares, ella lo lograra. Ambas reclusas aseguran que su vida ha dado un giro en Najayo Mujeres, donde confiesan que incluso han conocido a Dios. Cuando yo llegué aquí a este lugar, las personas que me recibieron me dieron mucho apoyo. Me recibieron, me educaron, me ayudaron a integrarme a la sociedad, o sea, que a la sociedad de internas. Y me pusieron a hacer muchas cosas como la escuela. Soy bachiller gracias a ello. He hecho 52 cursos de Infoté, o sea, belleza, a manualidades, de todo, tejido. Yo aquí he conocido primordialmente a Dios y Él es que me ha ayudado de la mano y después las autoridades. Yo he sentido su paz, he sentido el Espíritu Santo. Él me ha tomado de la mano y me ha guiado y dirigido.
La Constitución Dominicana, en su artículo 40, numeral 16, establece que la finalidad de la reclusión de la pena es la reeducación para la reinserción de la persona que estuvo en conflicto con la ley. ¿Se cumple este mandato? ¿Qué se hace en República Dominicana para lograr la reinserción social de los privados de libertad? Veamos. El total de privados de libertad que hay en las cárceles del país está distribuido en 44 centros penitenciarios. La mayor cantidad de cárceles del país están ubicadas en la región norte, donde hay 8.591 reos por centros penitenciarios. El sur cuenta con 7.194 privados de libertad. El Distrito Nacional 5.307 y el este con 4.053. Pero para entrar existen reglas. ¿Cuál es el proceso de una privada de libertad cuando ingresa al sistema? Nosotros recibimos al interno cuando viene ya con una orden del tribunal para nosotros recibirla. Lo primero que se hace es que se verifica que todos los documentos estén al día, que tenga su orden de prisión, que tenga la documentación necesaria. Luego de eso nosotros pasamos al área de salud para hacer un registro físico y verificar cuál es la condición física que trae la privada de libertad. En el caso de que la interna ingrese con algún golpe o alguna herida, tiene que traer una certificación que nos especifique a nosotros por qué viene con esas condiciones. De no traerla, entonces desde donde la envían tienen la obligación de enviarla a hacerle en el INASIF o en un centro de salud ese levantamiento para que nos certifiquen. Automáticamente nosotros verificamos que todo está en orden, entonces la interna pasa a lo que es el área de admisiones. Ahí en admisiones se le empiezan a hacer algunas preguntas del lugar que están establecidas en el sistema que tienen creado para control y seguimiento de los tribunales y desde la Procuraduría y Prisiones. Luego de que pasa por ese proceso, entonces se van enviando a diferentes áreas para llenarle lo que se llama el protocolo unificado, que es donde ellas reciben entrevista del personal de salud mental, dígase el psicólogo, el personal del área de educación para ver el nivel de escolaridad que tiene la interna y dependiendo del nivel que tiene, entonces luego de que pasa por el proceso de observación se determina a cuáles actividades educativas se puede ingresar. Pasa a lo que es el área de asistencia social para nosotros tomar los datos familiares, ver desde dónde viene, si tiene esposo, si tiene hijos, cuál es la condición de los hijos, cuál es la condición de su hogar, tomar datos que sean más personales para en algún momento que sea necesario contactar a algún familiar, entonces saber a través de quién y por qué vía podemos contactarlo. En algunas de las cárceles del país, como los centros reformados, los privados de libertad deben seguir un horario regimental que se inicia con el primer timbre del día. ¿Cómo es el día a día en Najayo Mujeres? Bueno, nosotros tenemos un horario regimental que inicia desde las 6 de la mañana, que es cuando se toca el primer timbre para que las internas se levanten. A las 6 de la mañana ya se levantan a asearse, a limpiar sus áreas, a realizar sus destinos. Los destinos son actividades que tienen programadas las internas para que ellas puedan realizarla en diferentes áreas, como limpieza de pasillo, limpieza de cocina, a partir de 7:30, 8 de la mañana, para verificar por celdas que las internas estén todas, estén viables y estén vivas. O sea, si hay alguna que amaneció afectada de salud, se aprovecha ese momento que se está en el conteo, se envía al área de salud para que el médico lo verifique. Si hay algunas que van para audiencias o que van a salir a unos centros de salud fuera de aquí, se aprovecha para que ellas se alisten, para que cuando vengan a recogerla ya estén preparadas. Y luego de que pasa todo ese proceso de conteo, entonces van a lo que es el proceso de desayuno, que vamos sacándola por pabellones y en orden hacia el comedor. Tan pronto termina un grupo, vuelve el otro. Automáticamente termina el proceso de desayuno, entonces vamos a lo que son las actividades diarias. La Ley 113-21 en su artículo 4 establece que es un derecho de la persona privada de libertad participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral. En ese sentido, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en este año escolar 2023-2024
logró integrar el sistema educativo a 5.667 privados de libertad de los diferentes centros de corrección a nivel nacional. Nosotros tenemos dos sistemas de escuela. Ahora mismo tenemos un sistema que es interno, que están en vacaciones, porque igual que como el Ministerio ha respaldado por el Ministerio de Educación, estamos en el proceso de vacaciones. Pero hay otros cursos que son por el Infotep y otras instituciones que, aunque se pare la escuela, entonces están los cursos técnicos. También tenemos un grupo de internas que están autorizadas para salir a la vocacional, que es un instituto que está aquí en San Cristóbal, y hay unas internas que tienen permiso y se dirigen ahí durante la semana para que vayan a realizar los cursos que dan en la vocacional. Se dirigen ahí durante la semana por 2 o 3 días por grupo para que vayan a realizar los cursos que dan en la vocacional. Pero pueden salir del centro a tomar docencia en una escuela. En una escuela meramente no, pero en esa vocacional, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, se gestionan esos permisos para que ellas puedan salir a educarse, pero no a una escuela, porque nosotros tenemos escuela aquí y nosotros tenemos un régimen de educación aquí desde alfabetización hasta estudios universitarios, que los maestros se dirigen hacia este lugar para preparar a esos internos, unos que vienen desde el Ministerio de Educación, que están asignados aquí para esos fines, otros que vienen desde el Infotep, y tenemos un grupo que es de Prepara, que es la educación para adultos, que es los fines de semana. Los que son de estudios universitarios lo hacen de manera virtual. Aquí se le dan las facilidades con un equipo electrónico que con autorización desde el nivel central, con internet de la institución que se le conecta a esos equipos que ellas utilizan para tomar sus clases de manera virtual. Al día de hoy tenemos 8 en estudios universitarios. Tenemos 121 que terminaron en bachiller en espera para ser incluidas en algunas universidades que ellas soliciten y que reúnen los requisitos para eso. En total, 12.358 privados de libertad participaron en programas educativos en este último año, en su mayoría impartidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. 722 hombres y mujeres recibieron cursos de alfabetización, 3.080 de educación básica, 2.739 en educación secundaria, 460 educación superior, 4.274 cursos técnicos, 691 círculos de lectura orientados a las Olimpiadas y 392 talleres religiosos. A la fecha yo he hecho un programa casi de más de 80 cursos y he hecho también recientemente Dominicana se transforma. Me gusta mucho porque eso se trata de valores. Ellos te hablan de la palabra de Dios y ellos hacen una manifestación del Espíritu Santo, de que ellos te aceptan como tú eres. Yo hago uñas, hago bisutería, cojines, uno hace ropa tejida, uno tiene la facilidad de mandarla a la calle. Ellos te depositan el dinero. O sea, hay muchas facilidades que hay aquí, que uno ha podido avanzar y que uno se ha dado cuenta que no todo lo que hay aquí es malo. Hay más cosas positivas que negativas, siempre y cuando uno también ponga de su parte. En nuestra búsqueda por entender cómo abordan las autoridades el tema de la reinserción social de los reclusos, solicitamos un acercamiento al director de prisiones, Roberto Hernández, quien durante un recorrido en la cárcel de Najayo Mujeres nos habló de la labor que realizan. Empiezo hablando de las estadísticas. En el día de hoy tenemos una población en el sistema penitenciario de 25.380 personas privadas de libertad. De ellas son 657 son femeninas, son mujeres. Entonces, toda esa distribución de esos privados de libertad está en 44 centros penitenciarios. De estos corresponden al sistema a reformar, o sea, los del sistema viejo son 19. 12 están siendo bajo la seguridad, o sea, manejado la seguridad por el Ejército de República Dominicana y los otros 7 por la policía. El restante es gerenciado completamente por
un cuerpo especializado por directores que han sido formados para tratar a personas privadas de libertad. La sobrepoblación y la tasa de hacinamiento en el sistema penitenciario es uno de los grandes problemas que persiste en las cárceles del país y que dificulta el desarrollo correcto de los programas de reinserción social. Es imposible yo venir aquí y no preguntarles sobre la situación de hacinamiento que hay en las cárceles, cómo ustedes están trabajando esa parte, como para dar respuesta a una situación que es conocida de todos. Sí, claro, es innegable el hecho de que por décadas nuestro país ha estado luchando con lo que Latinoamérica también enfrenta, que es la falta de espacios y la falta de cama para las personas que están en privación de libertad. Nosotros tenemos un déficit de cerca de 9.900 plazas, le llamamos, plazas para que cada persona tenga un espacio que está privada de libertad, tenga un espacio digno, que tenga una cama y además un tratamiento diferenciado que pueda dársele por no tener, por ejemplo, casos en donde el hacinamiento nuestro, esa parte presenta, está en un 162%, o sea, un faltante de esa cantidad de plazas. Ahora, la noticia buena es que en un tiempo establecido, este gobierno ha asumido la construcción de los centros penitenciarios y por eso están en avance completo y nuestro señor presidente creó una comisión de seguimiento a la conclusión del centro penitenciario Las Parras, pero también creó una oficina de apoyo a la reforma penitenciaria. Dos elementos, uno de carácter que está mirando a la construcción de la Victoria y de Las Parras, y además qué va a hacerse con la Victoria, el centro viejo, que en todo momento no diríamos que es destruirlo, sino adaptarlo a unas condiciones que puedan recibir con dignidad y sin hacinamiento a también privados de libertad. Y si tenemos unas 8.700 plazas en Las Parras y que nos pueda dar cerca de 2.000 plazas la Victoria, el Gran Santo Domingo habrá sobrepasado ya el déficit que yo le dije de las 9.900 plazas. Pero aparte de eso, también se está en proceso de avance, que lo tiene el Ministerio de la Vivienda, un centro penitenciario en San Juan de la Maguana, en Pedro Corto, del nuevo modelo, que nos va a sumar unas 990 plazas, pero también un centro penitenciario que va a sumar unas 500 plazas en Barahona, la ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, lo cual quiere decir que a un horizonte de unos 18 meses ya se habrá conjurado el tema del hacinamiento y podrá decirse que República Dominicana va a ser el primer país de Latinoamérica que eliminó el hacinamiento. Más allá de la realidad del hacinamiento que las autoridades esperan corregir, existe un programa arduo para que los privados de libertad conviertan a su favor el tiempo en la cárcel. Las clases de arte y cultura como baile, canto, teatro, pantomima, orquesta, imitación y maestrías de ceremonias forman parte del programa de reinserción social que se aplica en los centros de corrección. Además, las prácticas de deportes como baloncesto, softball, ajedrez, dominó, gimnasio, fútbol, voleibol y zumba complementan el desarrollo del plan que apuesta al cambio de vida de los reclusos. Aquí hemos llegado, como puede verse, hemos llegado al Salón de Artes. Por eso le decimos de manera general, porque se presta para todo lo que es creatividad, todo lo que es arte, como podemos ver acá. Y Najayo se ha caracterizado por producir con vestidos y demás medios de arte con material reciclado, ya sea revistas, plásticos, esas fundas que le afectan tanto al medio ambiente, para poder producirlas, hacerlas en vestidos, en abanicos, las mismas piezas de carácter artesanal, que posteriormente son llevadas tanto para exposición interna como para
las ferias artesanales que realizamos fuera de los centros. Vemos como una relativamente reciente que realizamos en el Centro de los Héroes, con la participación de privados de libertad y una expresión de lo que produce los centros penitenciarios como arte, como producción, como aspectos artesanales. Y le llamamos en ese momento la verdadera cara de la reinserción. O sea, no es solo lo que nosotros podemos oír y escuchar, que existen en todas las cárceles del mundo, pero hay una intención, una decisión de grupos y personas que están trabajando para esas personas de libertad, y los mismos privados de libertad que ya al haber cometido un error en la sociedad y un juez haberlo dictaminado que esté en prisión, entienden que la sociedad merece una segunda oportunidad, y es lo que nosotros con esta expresión de arte, como también podemos hacer otro en el área de cultura, pues, que pueden hacerse en el área de artesanía, de producción, de ebanistería, productos químicos, en fin. Nosotros podemos ver una pequeña representación aquí en este espacio de lo que se produce en este salón de artes. Y eso no solamente es producción para ver resultados como tangibles, como objetos, es para que vea que sus mentes y sus manos están conectadas con hacer algo diferente ante la sociedad, por estar no solamente como una condición de terapia ocupacional, sino que le permite ver la vida desde otro ángulo. Y por eso, en esa escala, desde la educación básica, la educación técnica, vocacional, la educación universitaria en tanto de grado y de posgrado que tenemos en todo el sistema participación. Esa es la parte que puede decir que apoya el reingreso de una persona que haya pasado por un centro penitenciario en su sociedad. Cumplir con los programas de reinserción social y tener un buen comportamiento en el centro de corrección tiene sus recompensas, y una de estas es el medio libre. Director, veo que hay privadas de libertad con diferentes colores de suéter. ¿A qué se debe? Bueno, esto nos indica la condición jurídica. ¿Sí? ¿Verdad? Si es preventiva, si es condenado, y en el otro caso si está en el proceso, como aquí, de medio libre, que es el color rosado. El color rosado. Entonces, ¿qué es el medio libre? Sí, bueno, medio libre es un gran, diríamos, gestión y proceso que República Dominicana hace unos años ha podido desarrollar, y ahora lo contempla nuestra normativa, la ley 113-21. Son todo un conjunto de beneficios que recibe la persona privada de libertad en función del tiempo que haya cumplido de la pena, pero fundamentalmente de su conducta y de todo el conjunto de presupuestos y participación para su reinserción. Todo eso es valorado por la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción del centro, pero que es avalado y rubricado por el juez de ejecución de la pena, que es la autoridad que tutela el cumplimiento de la condena y vigila la gestión de que se les resguarden todos sus derechos a la persona que está privada de libertad, que solamente en nuestro país se está constreñido, está conculcado el derecho a la circulación libre, de salir y de estar en la sociedad. Después el resto de sus derechos deben de ser y se los garantizamos. Derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, inclusive, como hemos dicho anteriormente, al trabajo digno, en fin. Esa es la parte, y por eso en medio libre llegan también oportunidades de que, avalado también por el juez, pueda permitírsele ir a visitar sus familiares por horas y demás, ya sea con el caso con vigilancia. Ahí se realiza, y no quiero entrar
un proceso técnico, pero es necesario hacer un levantamiento que se realiza en el lugar a donde va a ir, porque hay que cuidar también a las víctimas. Y ahí vemos por la seguridad de ellos y también si las víctimas viven cerca y demás, eso es consignado en el levantamiento de campo, como le llamamos, y entonces de ahí define si se puede hacer o no. Pero también hay otra parte que la normativa nuestra lo contempla con el aval del juez, la oportunidad de que vayan a graduarse, si se graduó en la universidad o donde sea, que puedan ir, la oportunidad del trabajo, de que puedan trabajar en algo que el juez evalúa, en una farmacia, una ferretería, en fin, y que pueda en la noche o ir al centro penitenciario o ir a un lugar que ya está establecido en la resolución del juez y los fines de semana entonces volver a prisión. Eso lo vive nuestro país. En ese contexto de una y otra parte, nosotros tenemos cerca de 500 personas privadas de libertad que están o en prisión domiciliaria o en algún tipo de acceso a cumplimiento de ese beneficio denominamos medio libre. Pero son personas que ya están en condición de prelibertad, casi cerca de eso, y ya han demostrado toda una condición de actuación al interno de las cárceles que les permite, de los centros penitenciarios que les permite ser arraigo o presupuesto para poder tomar la decisión, al igual que las brigadas comunitarias. O sea, hay equipos de cada uno de los centros que les sirven, también con el aval del juez y la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, que sirven para trabajo comunitario, para pintar parques, para los mismos trabajos de pintura aquí al interno, en los centros, pero parques, iglesias, y por eso con alianza tanto con el Ministerio de Obras Públicas como con los ayuntamientos de las diferentes demarcaciones, les servimos. Entonces eso ayuda a que esa persona privada de libertad ya vio que estuvo fuera, que hizo una labor comunitaria y eso le certifica que ya él está acercándose y la sociedad lo ve y él mismo ve la sociedad que lo va a recibir y le permite al juez tomar una decisión más certera cuando llegue, si está para libertad condicional, que es cuando está a la mitad de la pena, o algún tipo de valoración que pueda hacer. Entre 2023 y lo que va de 2024, se realizaron 2.502 salidas temporales que forman parte del programa de reinserción social. De estas, 1.859 fueron salidas con un fin familiar, 149 con un propósito educativo y 176 con un fin laboral. A lo primero ellos estaban dudando de que yo podía llegar a mi casa. Allá afuera no conocen este proceso ni entienden que le pueden dar una oportunidad a la interna. Entonces ellos lo dudaban, pero cuando yo llegué allá fue muy bonito, toda mi familia me recibieron. Yo le pedí perdón en ese momento cuando llegué allá por los daños que yo le había causado a ellos. Porque ¿sabe? Cuando uno comete un delito, uno le hace daño a su familia. Me perdonaron, me dijeron que ya yo estoy muy cambiada, que ya yo soy otra persona. Bueno, ellos me han acogido excelentemente. Uno le dice por teléfono, yo voy para la casa, y ellos hasta lo dudan. Porque usted sabe que como ellos conocían a uno en la conducta que uno tenía, ellos pueden dudar de uno, ellos pueden dudar de que sí uno lo haya logrado, claro que sí. Y cuando uno llega, que ellos ven que lo llevan, esa gente se vuelven locos, porque ahí es que ellos realmente pueden experimentar que uno logró algo luego de estar aquí. Yo, por ejemplo, he ido 17 veces. Yo he ido con custodia, pero hay compañeras mías que sí han ido solas. Yo he ido por 12 horas. Me he ido por la mañana y he regresado en la noche, porque usted sabe que el transcurso de venir he llegado aquí que ya todo el mundo está acostado. He podido compartir con mis hijos, he podido aconsejarlos, o sea, he podido celebrar cumpleaños, he podido estar en celebraciones de graduaciones de mis hijos. O sea, hay momentos importantes a pesar de yo estar aquí. Una difícil realidad que se vive en las cárceles del país es la alta tasa de presos preventivos. Aprovechamos para preguntar qué se está haciendo al respecto. Esa matriz del 60-40, o sea, que en prisión 60% preventivo y el 40% condenados, ahora en los números ligeramente bajo un 58.6 versus la otra parte que es condenada, se ha mantenido por más de 20 años en el tiempo de libertad en nuestro país. Sin embargo, hay aspectos como
el acceso, la fluidez, la rapidez de los procesos que hay, y debo reconocerlo, mesas interinstitucionales lideradas por Poder Judicial y fundamentalmente por Procuraduría, Ministerio Público, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, a los fines de poder trabajar con esos casos y haya más celeridad en los procesos. Eso lo hemos podido ver en los últimos 2 o 3 años, el avance en eso. Pero también decir que en el 2020, para hablar de la cantidad de personas en prisión en República Dominicana, en agosto del 2020 nosotros vimos que la totalidad de los privados de libertad eran 27.800, casi 28. A la fecha de hoy, como les dije hace un momento, tenemos 25.350. O sea, que quiere decir que la prisión neta, la cantidad neta de personas privadas de libertad, como pocos países de Latinoamérica, después de la pandemia, ha estado reduciéndose. Al igual que las mujeres en prisión. En aquel entonces eran unas 760 en agosto del 2020, y hoy ya vamos por unas 600 y tantas mujeres en prisión. La prisión ha estado disminuyendo por todos la cadena del sistema de justicia. Es necesario avanzar más, es correcto. Hay mucho por hacer en el concepto de la mora judicial. Al llegar el mediodía, se suspenden todas las actividades para almorzar. Las internas van saliendo por pabellones y pasan de manera organizada al comedor. Estamos en función del horario regimental, o sea, ya a esta hora del día toca el almuerzo. Y entonces se suspenden algunas de las otras actividades y por cada uno de los pabellones vienen a almorzar en función del espacio en que tienen. Pero aquí hay un grupo, que eso le llamamos destinos, que por su conducta y formación y capacitación en el hecho de decir, en saber cocinar y demás, están preparadas para ello y manejando todas las condiciones de inocuidad, tienen la parte de hacer la preparación de la comida. Y aprovecho para decir que la comida, los alimentos crudos, no llegan en base a un contrato con una institución del Estado, comedores económicos del Estado. Nosotros en estos 4 años podemos decir que en cantidad y calidad no ha habido, después de realizar ese convenio con comedores económicos, no ha habido problemas en cantidad, en calidad de la comida en las casas. Entonces otro grupo se encarga de organizar las mesas y sillas, porque este comedor para este caso es un multiuso, que también sirve para actividades educativas, culturales, religiosas en un momento dado, pero se convierte tanto en este momento como en la cena en el comedor. Aquí podemos ver que lo que se le sirve, y no es porque sea este día, es lo que comemos nosotros regularmente como dominicanos en nuestras casas. En este caso es un moro de guandules con carne de cerdo guisada. También tienen luego para tomar agua, en fin, en la proporción, y se observan los platos en donde comen individualizados para que todo y cada una de ellas tiene. Ahora también hay aspectos que se realizan cuando hay una persona, en este caso, que tiene una condición de salud, para poder hacer una dieta especial, y en otros casos cuando hay un área que se llama producción, cuando alguien tiene las condiciones de su familia, se ha podido depositar y quiere un día comer algo diferente de lo que se ofrece en esa parte, pero tiene que hacer el pago individual, entonces se llama producción, que el sistema entonces lo pone a un costo mínimo, y los beneficios que tiene de esa venta se invierten o reinvierten en mejorar las condiciones, diríamos regularmente físicas del centro penitenciario. Posteriormente ahí se sigue un proceso de descanso para hacer la digestión por un pequeño tiempo, y luego entran a las diferentes actividades que les quedan hasta cuando ya les toca la hora de estar en las habitaciones cerca de las 9 de la noche, y luego ya para poder en televisor, en un área común, poder ver, y luego las 10 cuando se pagan de las celdas, que es un proceso de régimen que empieza, un régimen que se tiene para poder ir haciendo horario regimental que permitan que haya 0 ocio. Ahí
un espacio que es un colmado que le llamamos economato, que tiene para si en alguna merienda, galletas, jugos y demás, puedan también realizar la compra. En función de eso está a nuestra mano derecha, le llamamos el economato, que ellos pueden tener ahí sin uso de dinero efectivo, sino con unos tickets internos nuestros que pueden realizar y que son individualizados, porque los números están dedicados a las personas que le fueron asignadas. No pueden hacer ningún cambio ni reclamar. Desde hace 2 años, dentro de la cárcel de Najayo Mujeres funciona un espacio para la enseñanza técnico-profesional donde las privadas de libertad reciben cursos impartidos por profesores del Infotep. En esta fase nos encontramos en el aula de formación del curso de belleza, en este caso tenemos con la profesora de Infotep. Esta aula, aquí y hasta ahora tenemos en 14 centros penitenciarios con la contribución del Infotep. Decimos que para poder trabajar con los procesos de tratamiento con miras a la reinserción, el sistema penitenciario no ha estado ni puede estar solo. Tiene que ser con el apoyo de toda la sociedad y fundamentalmente con instituciones del gobierno como Infotep, que en este tiempo, en estos años, ha hecho más que muchos otros años que yo he estado vinculado al sistema penitenciario para poder, por ejemplo, esta aula nos la preparan y nos ponen maestros de muy alta calificación para poder enseñar en este caso a las damas que están en Najayo Mujeres. Y después está la otra parte donde ya ellas ven. Hay otro salón que es para también formación diversa que está contigo a este tema. Esto lo inauguramos de hace 2 años. Un panorama palpable que puede encontrarse en las cárceles del país son las madres que están embarazadas o amamantando. Están allí porque enfrentan una medida de coerción o condena. Ese es el área materno-infantil. Este es un espacio en donde la mujer embarazada o posparto que tiene alguna medida de coerción o alguna sentencia, la traemos acá. En la actualidad tenemos dos niños que están siendo amamantados con lactancia a sus madres y una privada de libertad embarazada. En este contexto que puede verse, ahí le permite tanto a ellas como a los bebés reducir el impacto negativo de la prisión. Pudiera tener este espacio 5 o 6 años. Como vemos que no tienen que pasar, si pueden observar desde adelante, no tienen que pasar por ninguna área de prisión para poder llegar hasta aquí, sino que entran, doblan a la izquierda y ya pueden vienen caminando y entran acá sin ver ninguna otra aspecto que pueda afectarle a esos niños. Ya se encuentran en este espacio a puertas abiertas ahí. Tengo muchos años vinculado al sistema penitenciario, pero estos 4 años que me ha tocado ser el responsable en función de lo que manda la ley del sistema penitenciario en su conjunto y más también de la unificación. Me ha tocado un reto de unificar ambos sistemas, el sistema viejo, que es el que hay que reformar, y el nuevo modelo, y vincular esos protocolos. No es tarea fácil, pero para un servidor público que siente compromiso con su país, y yo también como institución, yo soy de manera muy honrado de ser coronel de la Policía Nacional, de servirle a través de la Dirección General de Servicio Penitenciario a mi país, ha sido de muy alta satisfacción. Hemos tenido muchos retos, pero también hay muchos logros que en un poquito pueden evidenciarse en lo que hemos visto solamente en este centro. Eso, tanto para mí como el equipo que me ha acompañado en estos 4 años, ciertamente no tenemos una respuesta de qué darle, decirle. Nos sentimos con todo el empeño que hemos hecho, con la satisfacción del deber cumplido y de haberle entregado a nuestra sociedad nuestro esfuerzo y dedicación para producir mejoras para que las personas privadas de libertad puedan llegar a una sociedad
que los reciba, los acoja y que ellos se sientan nueva vez como personas que están en donde debieron estar en todo momento y que pasaron un momento difícil por un error que cometieron. El reto que enfrentan las autoridades penitenciarias para devolver mejorados a la sociedad a quienes estuvieron en conflicto con la ley es un desafío. Y mientras el país avanza, los ciudadanos también tenemos un reto pendiente. Humanos pueden cometer errores, pero también se pueden evitar los errores. Piensen antes en su familia, en sus hijos, antes de actuar como yo actué antes. Así llegamos al final de esta entrega especial. Gracias por el honor de su compañía.